Shalom, mis queridos hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Como siempre, iniciamos el culto matutino con oración. Oremos. Amantísimo Padre Dios, muchas gracias, Señor, por la noche que pasamos. Gracias, Señor, por iniciar el día con este culto, Señor. Pero queremos, Señor, que este culto sea realmente un momento de comunión total contigo, Señor, donde podamos sentirte a ti, donde podamos escuchar tu voz, tu palabra, tu enseñanza y también ser bendecido con tu gracia, Señor. Señor, oramos especialmente para aquellos hermanos que están pasando mal por dificultad, por problema, por debilidad, por enfermedad. Señor, pedimos que tú estés consolando especialmente, sanando y recuperando a todos, Señor. Y que todos estemos fortalecidos en ti y que hoy sea un día más de gran victoria y de gran obra para ti y para tu reino, Señor. Sabemos que así será, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos con el libro de Malaquías, el último libro de Antiguo Testamento, capítulo 1, los versículos 13 y el 14. Malaquías 1, los versículos 13 y 14. Leemos juntos. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo, presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso a vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Continuamos con esta historia de recuperación del pueblo de judío. Los judíos sabemos que fueron llevados como prisioneros cuando fueron derrotados por los babilonios, y por los mismos fueron llevados a la tierra de Babilonia como prisioneros. Y pasan los tiempos, y a pesar de que los imperios iban cambiándose de Babilonia a los medos a Persia, ellos continuaban siendo prisioneros. Tenían tan anhelosa plegaria y oraciones de lágrima, aún así no veían la esperanza de ser liberado y volver a su patria, volver a su Jerusalén, levantar de nuevo el templo y adorar a Dios, porque los imperios que se iban reemplazando cada día eran más fuertes y ellos eran más débiles. Solamente tenía ese gran deseo, pero era prácticamente imposible. Pero llega un día, el poderoso emperador persa Ciro ordena la liberación de los judíos y hace volver a su ciudad Jerusalén y hace levantar su nuevo templo. La única explicación de que este hecho haya ocurrido es la gracia de la bendición de Dios. No hay otra forma. Y por este edicto los judíos volvieron a Jerusalén y comenzaron a levantar el templo de Dios Jehová. Pero esta historia ya estaba profetizado. Es decir, Dios ya así había previsto. Y como tal, así fue realizado. Y toda la circunstancia indicaba que era imposible que ocurra tal cosa, pero sin embargo ocurrió. Fue realmente por la gracia de Dios. Pero esto, mis queridos hermanos, no quiere decir que todo lo hizo absolutamente Dios solo. Dios hace las cosas muchas veces solo. Abre el mar rojo, él solo. Él no necesita ayuda de nadie. Pero muchas veces Dios hace participar a su pueblo. En su gran obra, en su gran historia, hace participar a su pueblo. Él está con su pueblo. Él los guía para que ellos también puedan ser partícipes, puedan ser protagonistas con Dios. Esa es la gran bendición de Dios, gran gloria de Dios que permite para nosotros. Por supuesto que hubo muchos enemigos que trataron de impedírselo con constante molestia y ataque. Hubo mucho sacrificio de dolor, sudor, lágrima y sangre del pueblo. Hubo escasez, hubo falta, hubo hambrunas y hubo desesperación y desánimo del pueblo. Hubo personas que iban desertándose, asimilando ser gentes locales, es decir, convirtiendo como uno más de los gentiles, no creyentes de Dios. Y hasta la obra de reconstrucción del templo se suspendió durante 16 años. Pero finalmente el templo es terminado y por fin pudieron dar el culto de agradecimiento, de dedicación a Dios. Fue una gran historia, fue una gran bendición de Dios. Nuestro Dios, sí, Él solo puede hacer todo. Sin embargo, Él muchas veces nos permite o nos guía, nos providencia a que nosotros también seamos partícipes de esta gran historia. Pero al pasar tiempo,
el pueblo fue apoderándose de la arrogancia y comenzaron a enaltecerse. Y cuando uno está con arrogancia, cuando tiene un corazón enaltecido, ya no puede ver el mérito y la grandeza de Dios, sino comienza a ver más a su esfuerzo y a su sacrificio. Decían los judíos, sí, nosotros hemos sacrificado, fue nuestro sudor, nuestra lágrima, nuestra sangre. Hemos luchado y peleado, levantamos así esta gran obra, este templo, este castillo, este muro. Hemos hecho esta grande historia. ¿Qué hizo Dios? ¿Acaso Dios derrotó a nuestros enemigos? ¿Acaso Dios solucionó nuestro problema a una? Sí, fue nuestro sacrificio de lágrimas, de sudor y sangre. Y así comenzaron a sentir, así comenzaron a pensar. Y así fue apoderándose más y más de la arrogancia. Y por eso el texto de hoy describe, oh, qué fastidio es esto. Se refiere los corazones de los judíos, concerniente a los sacrificios, a los cultos y a las adoraciones, a las liturgias que ellos ofrendaban a Dios. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? ¿Por qué tenemos que hacer al pie de la letra de los sacrificios y las ofrendas, puesto que nosotros hicimos todo? Qué fastidioso es todo esto, mis queridos hermanos. Hoy muchos creyentes, muchos cristianos, también se quejan de esta manera. Qué fastidiosos son los cultos. Qué fastidiosos son los estudios bíblicos. Qué fastidiosos ofrendar y servir a Dios. El texto de hoy dice que traían ofrendas, lo hurtado, lo defectuoso, lo indebido, como si fuera que Dios no supiese. El texto de hoy dice, aún a pesar de sus promesas, aún teniendo macho cabrío, es decir, teniendo lo debido, lo que sí pueden entregar a Dios, la promesa que ellos hicieron, aún así entregaban, ofrendaban lo dañado, lo incorrecto, lo indebido. También es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy. Hacemos promesa con Dios, tenemos pacto con Dios, recibimos su gracia, recibimos sus bendiciones y tenemos también para entregar como Dios le agrada. Tenemos macho cabrío, tenemos lo debido, tenemos lo correcto, pero no entregamos. ¿Por qué? Porque la arrogancia nos apoderó. Dios hace hablar a través de Malaquía de esta manera. Así dice Jehová de los ejércitos, de las armadas, de los soldados, de los que pelean. Es decir, Dios ya no está hablando como Jehová de paz, Jehová de sanación, Jehová de preparación o Jehová de amor, sino está hablando como rey absoluto, comandante absoluto de los ejércitos que ordena la obediencia, ordena el cumplimiento, exige el cumplimiento y condena a los arrogantes, a los desagradecidos, a los engañadores, a los que desprecian. En el versículo 14 dice, maldito el que engaña. Mis queridos hermanos, esto ocurrió realmente. Malaquías fue el último profeta. Después de 400 años no hubo la revelación especial de Dios, no hubo la palabra de Dios. ¿Cuál es la más grande maldición que nosotros podamos tener? Es no tener la revelación, no tener esa inspiración de Dios entre nosotros. Y así fueron maldecidos durante más de 400 años, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, muchas gentes y muchas comunidades cristianas, iglesias, están en las grandes obras y grandes historias de Dios, y seguirá habiendo. También en nuestro plano individual, seguramente también tendremos grandes historias, grandes obras. Pero mis queridos hermanos, cuando la arrogancia comienza a apoderarnos, entonces comenzamos ya no querer ver la dispensación, la providencia, la guía de Dios. Nos sentimos más o no queremos sentir más la gran gracia de Emmanuel, de acompañamiento de nuestro Dios. Solamente queremos ver a mis esfuerzos, a mis méritos, a mis grandes obras y
los méritos acumulados míos. Yo soy, yo hice, yo. No hay más temor de Dios, no hay más respeto a Dios, despreciando a los cultos, a las adoraciones y a las ofrendas de Él. ¡Oh, qué fastidioso es esto! Mucho de hoy, lastimosamente, hay gente que apoderan de la iglesia, de las obras del Señor, de los bienes, de las ofrendas. Hacen como quieren. Se vende y se compran, se heredan como si fueran sus propiedades. Dios sigue hablando de esta manera. Yo soy Jehová de los ejércitos. Arrepiéntanse de las arrogancias. Sean humildes y puros y crean solo a mí y vuelvan a la fe que me agradece. ¿Qué decimos, mis queridos hermanos? Hoy comenzamos un día más. Dios nos abre una nueva panorama, una oportunidad nueva de hacer las obras de Él. Pero si nosotros somos arrogantes, no veremos su mano, no sentiremos agradecido por la participación de Él, por su providencia, por su guía que Él está constantemente con nosotros. Solamente veremos lo que nosotros hacemos, entonces fracasaremos, seremos malditos. Pero todo lo contrario, si nosotros somos humildes, despojamos de nuestra arrogancia y obedecemos a Él, entonces todo será bendiciones. Entonces, mis queridos hermanos, esta mañana oremos de esta manera. Primera oración. Señor, que nos arrepintamos despojando de la arrogancia que debilita nuestra fe. Segunda oración. Que creyendo totalmente a la guía de Dios, obedezcamos con gratitud. Tercera, que demos las adoraciones y ofrendas agradables a Dios. Oramos estas tres oraciones y luego individualmente. Una vez que terminemos las oraciones, saldremos a dedicar nuestras actividades y quehaceres del día. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz, como siempre, Señor. Señor, pedimos que podamos arrepentirnos, despojando toda la arrogancia que debilita siempre nuestra fe, Señor. Y que creyendo totalmente a tu guía y obedezcamos con gratitud. Y así, Señor, demos las adoraciones, ofrendas agradables a ti, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.